Queridos hermanos de la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Nuevamente juntos, compartiendo la palabra del Señor, y eso llena de alegría mi corazón, queridos hermanos, por tener esta gran oportunidad de compartir, de enseñar, de aprender, de, como siempre digo, ser desafiados por la palabra del Señor, de darnos cuenta cuál es el mensaje para que vayamos creciendo día a día, para que vayamos creciendo en la presencia del Señor y nuestro espíritu logre alcanzar estatura de varón perfecto. Así es, queridos hermanos, estoy muy contento, agradecido al Señor por este día maravilloso, y por eso te invito a que cierres tus ojos, querido hermano, querida hermana, a que, si deseas, agachas la cabeza y nos unamos en un mismo espíritu para dar gracias al Padre por este momento, por este día, por nuestras vidas. Digámosle al Señor: gracias, gracias Señor por este día, gracias por este momento, gracias por nuestra vida. Padre amado, nos presentamos en tu presencia porque queremos ser enseñados por tu palabra, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, para que sea tu mismo Espíritu el que ministre, Señor, y nos llene de esa espada de doble filo, Señor, en la cual nos hará crecer en el Espíritu para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, nos sujetamos a tu voluntad, Padre, y venimos a ti, Señor, para que tú seas engrandecido, Padre bendito, para que tu palabra sea lo que prevalezca, para que tu voluntad, Señor, sea la que ministre a nuestra voluntad, Señor, y nosotros nos sujetamos a ti. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, la palabra de esta mañana es muy linda, es muy interesante. Realmente llamó mi atención. Hace un par de días, queridos hermanos, en aquella palabra, en aquellos segmentos bíblicos que venimos sugiriendo, que yo les comparto semanalmente para que leamos la palabra de Dios diariamente, queridos hermanos, pues quiero explicarles de que hace un par de días yo leí algo que llamó mi atención poderosamente, porque había una enseñanza maravillosa y había una similitud de nuestros comportamientos en el transcurso de nuestras vidas, tan similar a esta enseñanza que el Señor nos quiere dar sobre esta porción bíblica que vamos a compartir esta mañana. Es importante, querido hermano, querida hermana, que tú leas esas porciones bíblicas que compartimos para leerlas diariamente. No sabes cuánto alimentan, no sabes cuánto aumenta tu conocimiento del Señor. Es muy gratificante, queridos hermanos. Aportan a un gran crecimiento de nuestro espíritu, y estoy seguro que eso agrada al Señor. La prédica de esta mañana, queridos hermanos, titula ¿Soy Gedeón? Sí, es una pregunta que quiero que te la hagas tú, querido, porque yo me la he hecho. ¿Soy Gedeón? Y vamos a leer bastante esta mañana, queridos hermanos. Vamos a leer 3 capítulos del libro de Jueces. Vamos a leer Jueces, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Pues estos 3 capítulos hablan de todo lo que sucedió en la vida de Gedeón. Es una enseñanza maravillosa, querido hermano. Yo te animo a que te quedes quieto, a que dejes de hacer otras cosas y atiendas a la palabra del Señor, para que te des cuenta cuánto el Señor nos quiere enseñar con porciones bíblicas que muchas veces las hemos interpretado como eventos históricos muy interesantes. Qué lindo lo de Gedeón, ¿verdad? Entonces, ¿soy Gedeón? Esa es la pregunta. Y vamos a empezar, queridos hermanos. Vamos a empezar porque vamos a ir dándonos cuenta cómo el Señor nos va enseñando, cómo el Señor nos va dando mensajes tan hermosos, tan nítidos de nuestro comportamiento, o qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Y vamos a leer, vamos a ver esta parte de Jueces, capítulo 6, verso 1. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No es una noticia que nos sorprenda, ¿verdad? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Muchas veces cada uno de nosotros también hacemos lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel
por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Queridos hermanos, el pecado, la separación de la presencia de Dios en nuestras vidas, pues hace de que el enemigo tome cartas en el asunto y nos agreda y tengamos serios daños en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Y pues el Señor permite esas cosas porque nosotros hemos hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová nos entrega en manos de Madián, ¿verdad? Y Madián aquí significa pues el enemigo. Y nos entrega, es decir, saca su mano de bendición y dice, bueno, tú quieres ser autónomo, quieres hacer lo que te parece, ahí estás. Y Satanás, que está atento a esas cosas, pues agrede y nos hace daño, ¿verdad? Y aquí dice que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Queridos, los hijos de Israel, así como tú y yo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y mira cómo el pecado nos obliga o nos hace vivir en cuevas, ocultos, en cavernas, ¿verdad? En lugares que no son para los hijos de Dios. En lugar de subir sobre las alturas, nos escondemos en cuevas. ¿Por qué? Porque vivimos en vergüenza, fuera de la presencia de Dios. Y aunque sabemos que tenemos un Dios, nos acomodamos a nuestra desgracia para vivir en la misericordia de Dios cuando Él nos ha llamado a vivir en su gracia, queridos. Y vamos a continuar leyendo. Ya hemos dicho que tenemos que leer bastante. Entonces Jueces 6:3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Querido, todo nos roba Satanás cuando estamos sin la protección de Dios. Nada nos sale bien. Y vamos haciendo una analogía. Yo sé que estos pasajes bíblicos los hemos leído muchas veces, queridos hermanos, pero la pregunta aquí es, ¿soy Gedeón? ¿Yo soy Gedeón? Y cuando nosotros estamos, queridos hermanos, fuera de la presencia de Dios, todos nuestros proyectos, todos nuestros planes no nos va bien. Todo, pues Satanás vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Y esto era lo que sufría el pueblo de Israel. Y eso es lo que tú y yo sufrimos cuando nosotros nos separamos de Dios. Y vamos a continuar leyendo. Jueces 6:6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Así es, el enemigo nos hace daño, nos roba, nos destruye, nos quiere matar. Pero llega un momento, queridos hermanos, en las que ese agobio, ese momento de tanta desesperación, en la que ya decimos tocamos fondo, comenzamos a clamar a Jehová. ¿Te sientes identificado, querido hermano, querida hermana? ¿Alguna vez te has sentido con un agobio tan grande por las circunstancias que vives, por los problemas que te rodean, por las cosas que apretan tu cuello y ya no puedes ni respirar? Y entonces dices, tengo que clamar a Jehová. El verso 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Queridos hermanos, ¿te parece conocido estos pasajes bíblicos, verdad? Relacionándolos a nuestra vida. Siempre hemos sabido de que Dios es bueno, de que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, de que Dios ha mostrado milagros, de que Dios ha mostrado grandes bendiciones. Solo ponte a pensar cuántas bendiciones ya Dios te ha dado en el pasado, en los días anteriores, cuántos libramientos, cuántas grandes bendiciones, tal vez dentro de tu familia, tal vez dentro de tu trabajo, te ha
dado un buen trabajo, te ha dado una familia maravillosa. ¿Cuántas cosas el Señor ya ha hecho? Ha mostrado grandes milagros en tu vida. Y sin embargo, queridos hermanos, nosotros volvemos a vivir en una situación que nos separamos de Dios. Y Dios nos hace recuerdo. Y por eso este profeta que levanta a Dios aquí frente a los hijos de Israel, les dice: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y siempre desobedecemos. El profeta de Dios le recuerda al pueblo su incredulidad y pecado. El Señor siempre escucha nuestro clamor y nos hace recuerdo que Él es quien ya ha hecho muchos milagros en nuestra vida, queridos hermanos. Así es. Sigamos leyendo Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Escuchen lo que le dice el ángel de Jehová a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: escucha, hermano, ¿eres tú Gedeón? ¿Soy yo Gedeón? Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Gedeón le responde a Dios: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Queridos hermanos, parémonos aquí un momento. Cuando el ángel llamó a Gedeón varón esforzado y valiente, parecía que se estaba haciendo la burla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Gedeón era un agricultor, era una persona de una familia entre las más pobres de Manasés y era el menor de todos los hijos, y él estaba trabajando la cosecha para ir a esconderla porque los madianitas vendrían y se la robarían. Estaban con miedo, debían hacerlo rápido y debían ir a esconderse a las cuevas. Y viene el ángel del Señor y le dice varón esforzado y valiente. Realmente parecía una burla, pero no es ninguna burla, queridos hermanos, porque es así como Dios nos ve. El pecado es quien nos avergüenza. El pecado es el que nos hace ver que no valemos nada. Pero a los ojos de Dios nosotros somos varones esforzados y valientes, mujeres esforzadas y valientes, queridos. Esa es la identidad que nosotros tenemos a los ojos de Dios. Y además que Dios sabe qué es lo que puede lograr con cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, queridos hermanos. Y a veces realmente parece una burla que nos digan que somos hijos de Dios esforzados y valientes. Y eso es lo que en realidad somos. Claramente la palabra nos hace dar cuenta cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros. Además que somos murmuradores, ¿verdad? Escuchamos a Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Acaso Jehová no es mi Dios? Pero queridos, Jehová siempre sigue siendo nuestro Dios. El problema es que nosotros nos separamos de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra autonomía, a causa de decirle, yo puedo solo. Y nosotros sabemos de las maravillas del Señor. Y Él nos ve con buenos ojos porque somos sus hijos y Él nos ama. Y andamos murmurando y reclamando. Cuando Dios nos llama en cada momento, vengan a mí porque en mí está la bendición. Y nosotros todavía le reclamamos, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? Si soy tu hijo, ¿acaso no dicen que tú eres poderoso? ¿Acaso no dicen que tú eres omnipotente? ¿Acaso no dicen que tú eres el Dios de lo imposible? ¿Y por qué yo estoy sufriendo grandes cosas? Y así somos. ¿Soy Gedeón? Queridos hermanos,
Vamos a seguir leyendo. Jueces 6:17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Está hablando Gedeón, hermanos. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Queridos hermanos, en este momento ya Gedeón se está dando cuenta de que de verdad Dios está hablando con él, a pesar de lo que él significa, a pesar de lo que él se ve, a pesar de lo que él vive en el pecado, porque todo el pueblo de Israel ha pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces él comienza a decir: si eres tú, Señor, dame tú una señal. Y es eso lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Nosotros andamos separados de Dios, nosotros clamamos por la presencia de Dios para que nos saque del fondo donde hemos caído. Y nosotros sabemos quién ha sido Dios por las grandes bendiciones que ya nos ha mostrado en el pasado y todavía murmuramos ahora. Y en la presencia del Señor, cuando clamamos a Él, Él muestra su gloria, Él muestra su divinidad, su presencia, nos hace sentir que está al lado de nosotros y nosotros le pedimos siempre una señal, ¿verdad? Pero aquí algo Gedeón nos enseña. Aquí Gedeón comienza a identificar a Dios ya en la presencia de su vida. Ya comienza a creer de que es Dios que está con él. Se da cuenta de que Dios nuevamente abraza nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso es que Gedeón se prepara a hacer una ofrenda, porque al preparar nosotros una ofrenda, estamos arrepintiéndonos, estamos recolectando lo mejor para entregarle al Señor. Son nuestros compromisos, queridos hermanos, son los momentos en los que nuevamente somos tocados por Dios y comenzamos a conversar con Dios y le decimos: Señor, déjame entregarte esto, si de verdad eres tú, perdóname y déjame que yo voy a hacer un compromiso contigo, voy a mejorar. Te voy a traer lo mejor, te voy a entregar todo en tus manos, me voy a entregar yo en tus manos, yo voy a hacer esa ofrenda, ese sacrificio vivo, santo y agradable a tu corazón, ¿verdad? Por eso es que Gedeón, y continuamos leyendo, Jueces 6:19, y dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña. ¿Te das cuenta? Dios no quería una ofrenda debajo de un árbol. Él quería en una peña, en lo alto, en donde todos lo vean y en donde realmente ponemos las cosas para Dios. No debajo de un árbol, no en lo oculto, no en la sombra, sino a la luz del sol. Ahí entregándole al Señor. Y es ahí donde nosotros también nos entregamos ante el Señor. No ocultos, sino a la luz del sol, a la luz de su mirada, ¿verdad? El verso 6:21 dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Te das cuenta? La ofrenda, nuestros compromisos, nuestro arrepentimiento, nuestra petición de perdón, queridos hermanos, es recibida por Dios, es aceptada por Dios, es una ofrenda que a Dios le agrada que le entreguemos. Verso 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que quiere decir Jehová en paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Queridos, Dios enfrentó su incredulidad con una serie de promesas y Dios enfrenta nuestra incredulidad. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios todo sucios, todo manchados por el pecado, en el fondo de un pozo, Jehová está contigo, nos dice: salvarás a Israel, ¿no te envío yo? ¿Te das cuenta las palabras de aliento que Dios nos da? Ciertamente yo estaré contigo. Queridos, la fe viene por el oír y el oír la
palabra de Dios. Y Dios hace escuchar a Gedeón quién era el que estaba al lado de él, quién era el que había escuchado su arrepentimiento, el que había recibido su ofrenda, el que había perdonado sus pecados. ¿Quién era? Era Dios mismo, y Dios lo valoraba. Tú vas a ir a luchar contra el enemigo, le decía, porque yo estaré contigo. Y por medio de su palabra hace crecer nuestra fe. Gedeón necesitó una señal y Dios con su gracia se la concedió. ¿Te das cuenta, querido? Vamos a seguir leyendo Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. ¿Dónde? Escucha dónde son los altares de Jehová. En la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y escuchen este verso, queridos, estoy en Jueces 6:31, porque es maravilloso. Y Joás, el padre de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Te das cuenta qué palabras más sabias habla el padre de Gedeón? Porque la multitud quería matar a Gedeón porque había destrozado las imágenes de Baal y de Acera, ¿verdad? Entonces, lo que les dice Joás es lo siguiente: ¿ustedes van a ir a defender a Baal y a Acera? ¿Ustedes van a ser los que van a hacer justicia por ese que se llama Dios? Y ahí les lanza una advertencia: el que pelee por ese Dios va a morir esta mañana. Y dice algo maravilloso: si Baal es Dios, si Acera es Dios, que él vaya y pelee por él mismo. Claro, y que vaya y que le haga daño a quien derribó su altar. ¿Cierto? ¿Acaso van ustedes a defender a Baal? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un Dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. ¡Qué cosa más verdadera! ¿No? Entonces, verso 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Queridos hermanos, muchas veces tenemos en nuestra habitación o en nuestra casa objetos que simbolizan otros dioses. Y este segmento bíblico que acabamos de leer de Jueces 6:25 al 32, justamente es la orden del Señor para que demos testimonio de que somos ahora personas que pertenecemos a Dios. Estábamos en el pecado, ¿verdad? Hemos clamado a Jehová. Jehová ha respondido. Hemos entregado una ofrenda, un compromiso a Dios. Dios ha aceptado ese compromiso. Y ahora Dios le dirige a Gedeón para que dé testimonio de que realmente está con Dios. Y miren el testimonio que les pide: derribar las imágenes de Baal y de Acera, quemarlas, queridos. Quemarlas y levantar un altar para el Señor, y matando aquel toro que pertenecía a su padre. Y por eso quiero decirles, queridos, que muchas veces tenemos en nuestra habitación o en nuestra casa objetos que simbolizan otros dioses. Con las costumbres de nuestro pueblo, de nuestro país, es fácil tener artesanías u otras cosas de alacitas que han sido consagradas a otros dioses, queridos hermanos.
como por ejemplo al dios de la abundancia, el Ekeko. Estatuas de santos, de vírgenes, adornos. Tenemos una serie de adornos a veces como pirámides que atraen suertes, ¿verdad? Unas piedritas de colores, talismanes, a veces hasta esos adornos de gato chino que atrae clientes con el movimiento de sus brazos, ¿verdad? Piedras especiales de energías corporales, que la energía del ágape, de la coralina, de no sé qué otras piedras que son energías especiales. A veces tenemos signos zodiacales, a veces tenemos hasta afiches satánicos, a veces tenemos el herraje de la buena suerte, el sapo de la abundancia, etcétera. Querido hermano, yo quiero nada más que te des cuenta qué tipos de adornos tienes tú en tu casa, ¿verdad? Una cosa es encontrar a Dios en el secreto del lagar, en aquel lugar donde Gedeón estaba trabajando para ocultar su producción. Pero otra muy diferente es levantarse por el Señor en público y decir a la gente: soy cristiano. Es verdad, estaba en el pecado, pero he clamado a Jehová y Jehová me ha perdonado. He hecho compromiso y ahora soy hijo verdadero de Dios. Y eso lo debemos hacer en público, queridos. Esa misma noche Dios probó la dedicación de Gedeón al pedirle que derribara al altar idólatra de su padre que tenía a Baal. ¿Cuán dedicado está Gedeón? Vamos y derriba esos altares. Derriba y haz un altar para Jehová, el verdadero Dios. Más que esto, debía sacrificar el toro de su padre, tal vez reservado para Baal, sobre el altar para Dios. Queridos, el testimonio cristiano empieza en casa y Dios nos lo va a pedir, así como se lo pidió a Gedeón. Debemos dar testimonio a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, de que somos verdaderos cristianos. Hemos podido tener un pasado malo, pero ahora estamos en Cristo. Gedeón obedeció al Señor, pero mostró incredulidad al hacerlo de noche. Él tuvo temor: mejor no lo hago de día porque van a estar despiertos, lo haré de noche. Siempre andamos con temores ante la certeza de que Dios nos respalda. Queridos, ¿podemos imaginar el furor del vecindario cuando a la mañana siguiente descubrieron el altar destruido? ¿Mataron a Gedeón? No, pero ten por seguro que quienes te perseguirán primero son tu familia, queridos. Cuando tú le digas a tu familia: soy cristiano, dentro de un ambiente católico, queridos hermanos, prepárate, porque ahí nomás son ellos los que al principio te querrán destruir mediante la crítica, la burla o la discriminación. Así es. Sin embargo, cuando Dios nos guía, nos lleva a convertirnos en líderes, queridos. Amén. Queridos, cuando Dios nos guía, nos lleva a convertirnos en líderes. Gedeón fue capaz de reunir al ejército y prepararse para luchar. Dios nunca usa a un santo secreto para ganar grandes batallas. Debemos salir a la luz y asumir nuestra posición, cueste lo que cueste, queridos hermanos. ¿Verdad? Gedeón era el pobre de Manasés, de la familia más pobre y el último de los hijos, pero Dios lo levanta y lo vuelve líder. Así es. ¿Eres tú Gedeón? ¿Soy Gedeón? Pregúntate. Y vamos a seguir leyendo. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¡Qué cosa grandiosa! Escucha lo que pasa en el verso 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Aquí hay algo maravilloso, queridos hermanos. Cuando te rindes a Dios, Él se manifiesta con poder, y cuando das testimonio que Él ocupa ahora el primer lugar en tu vida, entonces su espíritu viene sobre ti. Tocar el cuerno, querido. Aquí Gedeón toca el cuerno, ¿verdad?
Cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Así es, cuando tocas el cuerno quiere decir que levantas tu voz al cielo, que oras con intensidad, que convocas, querido, a la iglesia para orar y te preparas para guerrear. Ese es el equipo de intercesión. Esa es una iglesia unida por el clamor de su líder, que es como un cuerno que toca para conglomerar, para reunir a toda la gente y orar y pelear contra el enemigo. Esa es la intercesión, queridos. Y Gedeón está siendo usado aquí como el que convoca y reúne a todos los hijos de Dios para orar e ir contra el enemigo. ¿Eres tú Gedeón? Pregúntate, ¿soy Gedeón? Pero cuando ya sentimos la presencia de Dios, queridos hermanos, y comienza a usarnos con cierto liderazgo, no dejamos de desnudar ante Dios nuestra frágil fe. Y comenzamos a pedirle pruebas. Así lo hizo Gedeón también. Yo hice exactamente como esto, queridos hermanos. Les soy honesto. Yo actué exactamente como Gedeón en esta parte. Al final, cuando el Señor me hablaba y me decía que yo abriera un ministerio, yo le pedí hasta 4 pruebas al Señor para que me confirmara si esa era la voz de Dios. Y por supuesto que Dios me confirmó en las 4 veces que lo probé. Y claro, y vamos a seguir leyendo, Jueces 6:36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Yo tendría que haberle dicho, queridos hermanos, a nuestro Dios: no se encienda tu ira contra mí, pero una tercera prueba te voy a pedir. Señor, no se encienda tu ira contra mí, una 4ª prueba te voy a pedir. Y así somos, queridos hermanos, cuando Dios nos manda a pelear contra el enemigo, cuando Dios pone en nuestras manos grandes responsabilidades de su ministerio, cuando Dios nos hace siervos suyos y tenemos que servirle en la iglesia, siempre le andamos pidiendo: si eres tú, Señor, muéstrame, dame pruebas de que eres tú, que yo voy a ir a pelear. ¿Por qué? Porque hay un temor dentro de nosotros, hay una fe que todavía no es madura, que nos hace dudar. Queridos hermanos, Dios ya nos ha dicho: yo estaré contigo, gloria a Dios. Y Dios te va a dar la victoria ante todo enemigo que se te ponga delante. Eso fue lo que sucedió a Gedeón. Y dice en Jueces 7:1, nos vamos ya al capítulo 7, verso 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y aquí esta parte, queridos, hasta el verso 8, es cuando Dios de 32,000 miembros del ejército que estaban con Gedeón, pues queda solo con 300. Esa parte de la historia ya la conocemos y vamos a leer Jueces 7:8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Queridos, Dios quiere hacerte ganar batallas mostrándote su gran poder. Que no eres tú en realidad quien pelea, sino Él. 32,000. Esa era la cantidad de hombres con los que contaba Gedeón para enfrentar a 135,000 que componían el ejército de Madián. 32,000 contra 135,000. Si haces un cálculo con la calculadora, a mí me salió como 4.2 hombres madianitas contra un israelita. Pero ellos no fueron 32,000, ese fue el inicio de la formación del ejército. Después, queridos hermanos, quedaron 300 hombres contra 135,000.
pues a mí me da una proporción de 455, creo, o 452 hombres madianitas por cada hombre de Gedeón. Es decir, por cada hombre soldado de Israel, habían 455 madianitas. Esa es la proporción que Dios le puso a Gedeón, para que Gedeón se dé cuenta quién es Dios. Y así hace Dios con nosotros, queridos hermanos. Nosotros creemos que somos solo 300 hombres contra 135,000 enemigos. Que no sé si vamos a poder vencer a 450 hombres del enemigo yo solo. Pero Dios nos pone en esas pruebas para mostrar su poder, para mostrar lo grandioso que es Él. Si no, creerías que fueron tus fuerzas las que ganaron. Dios hace milagro, queridos. Dios te hace vencer batallas que por tus propias fuerzas y por tu propia vista, queridos, nunca creerías que podrías ganarlas. Y vamos a continuar. Jueces 7:9 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Te das cuenta? Yo lo he entregado en tus manos. Y nos vamos a saltar al verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Te das cuenta, queridos hermanos? Dios pone paz en tu corazón. Dios te revela de que aunque tú creas que es muy numeroso el enemigo, tú tienes que adorarlo. Tú tienes que acercarte a Él y actuar en fe y creer que Él va a vencer todos tus obstáculos, que Él va a vencer lo que a ti te parece imposible, que Él lo va a hacer. No sabes cómo, pero Él lo va a hacer porque Él ya afirmó, ha entregado el enemigo en tus manos. Gloria a Dios, queridos hermanos. Alabado sea el Señor. Pues la noche de la batalla Dios vio que aún había temor en el corazón de Gedeón. Así que en su gracia le dio otra señal especial para darle seguridad de que ganaría la batalla. Y así es Dios. Nos va dando señales, queridos hermanos. Dios te revela que eres vencedor. Dios no te deja dudas que con Él siempre será victoria a la batalla que vayas. Él quiere que tengas fe en Él y que lo adores. Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo. Y los versículos siguientes son cosas que ya hemos aprendido, ¿verdad? Queridos, estos guerreros, estos 300 guerreros, no empuñaron un arma en sus manos. En la mano derecha llevaban el shofar y en la mano izquierda llevaban aquel cántaro para romperlo en algún momento. Queridos, ¿te das cuenta cómo va a la guerra Gedeón con 300 hombres contra 135,000? Con una trompeta en una mano y con un cántaro en la otra. ¿Qué armas son esas para ir contra una guerra? Querido hermano, querida hermana, cuando obedeces la dirección de Dios, por más absurda que te parezca la estrategia para vencer al enemigo, obtendrás la victoria. Él es quien da las estrategias de victoria. Ten claro esto, no es tu batalla, es de Dios. Él quiere que presencies y veas su omnipotencia en tu vida y a los ojos de la iglesia. Gedeón a este punto, queridos, confiaba por completo en la palabra de Dios. La victoria se obtuvo por el poder de Dios, porque las armas que tenían eran inútiles en la batalla. El Espíritu de Dios estaba ahora usando a Gedeón. Querido hermano, querida hermana, ¿eres Gedeón? Pregúntate, ¿soy Gedeón? Pero aquí viene lo interesante, querido hermano. Aquí viene algo que llamó la atención de mi corazón profundamente. Gedeón va con los 300, entra en batalla. Gedeón comienza a matar a todos y comienza a perseguir a aquellos que van huyendo. Y me voy a Jueces 8:4.
Y dice así Jueces 8:4, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Queridos, ¿te das cuenta? 135,000 hombres contra 300, y ningún hombre de guerra de Gedeón había muerto. El verso 8:4 nos dice, y los 300 hombres que traía consigo estaban cansados, pero todavía perseguían al enemigo. ¿Te das cuenta quién es Dios, queridos? ¿Te das cuenta cómo Dios nos cuida? El enemigo no nos toca, el enemigo no nos hace daño, el enemigo no nos destruye cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Es más, perseguimos y correteamos al enemigo. ¿Sabían que no hubo ninguna baja de entre los 300 hombres de Gedeón? ¡Qué cosa maravillosa!, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Di gloria a Dios, querido hermano. Y nos vamos al verso 21, Jueces 8:21. Entonces dijeron Seba y Salmuna, son enemigos, Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos, escuchen, porque aquí viene algo interesante. Y tomó Gedeón los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Los camellos de estos enemigos traían unas lunetas, unos adornos en forma de luna, que eran unas joyas. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. ¿Qué son los zarcillos? Son aretes, anillos, son joyas que les habían quitado a los enemigos, ¿verdad? Los mataron y les sacaron las joyas que tenían, los aretes, los anillos, las cadenas. Era el botín de guerra, queridos hermanos. Y Gedeón les pide eso a sus soldados. Ellos respondieron, de buena gana te los damos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro. 1,700. ¿Saben cuánto es 1,700 siclos de oro? 19 kilos de oro, queridos. 19. Sin las planchas y los joyeles, es decir, sin los adornos y joyas, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello, aquellas lunetas. Y escuchen lo que dice Jueces 8:27. Y Gedeón hizo de ellos, con estas joyas, un efod. ¿Qué es un efod? Un objeto de culto, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Queridos hermanos, tengamos cuidado con todo lo que viene. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Queridos, el efod aquí no se trata de aquel ornamento usado por el sumo sacerdote, ni del paño o vestimenta que solía emplearse en las ceremonias litúrgicas, sino este efod es una estatua recubierta de oro y destinada al culto. Queridos hermanos, Gedeón hizo un efod con el oro de las bendiciones del botín que Dios les dio. Pero todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. ¿Saben qué viene a mi mente, queridos? A veces los líderes comenzamos a ministrar una comunidad, una congregación, y el Señor bendice mucho y la congregación crece. Y me pongo a pensar en aquellas iglesias grandiosas, gigantescas, de miles de miembros. Y el Señor los bendice mucho. Pero las cosas materiales, queridos hermanos, comienzan a cambiar el corazón de esos líderes. Muchas veces las bendiciones y las victorias que Dios nos da contra el enemigo, las comenzamos a hacer nuestras. Nos adueñamos de ellas y comenzamos a dar testimonio que los logros de victoria fueron gracias a nuestro esfuerzo. Y nos ensoberbecemos, mostrando los milagros de Dios como si fueran nuestros. Y ahí la vanidad y el orgullo comienzan a reinar en nuestro interior. Y ahí los líderes comienzan a malversar los fondos, a hacer de las bendiciones de Dios
ídolos para nosotros, a hacer de los ingresos de los diezmos y de las ofrendas malversados en vez de ser utilizados para la gloria de Dios en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Esta enseñanza a mí caló mi corazón, queridos hermanos. Y escuchen lo que dice Jueces 8:28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón, escuchen esto, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. En buena vejez quiere decir bien viejito, de una edad muy avanzada. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Queridos, aquí viene una advertencia muy grande. Continuamos con la pregunta, ¿soy Gedeón? Después de obtener grandes victorias, siempre debemos tener cuidado de la tentación a pecar. Porque Satanás nos ataca muy sutilmente, por donde menos lo esperamos. La nación le pidió a Gedeón que fuera su rey, e inclusive que estableciera una dinastía, después que sea su hijo, su nieto. Pero él rehúsa. Y él dice, Jehová señoreará sobre vosotros. Sin embargo, Gedeón aprovechó la oportunidad para pedir aretes, anillos, adornos. Esto parecía un obsequio apropiado para un gran libertador, ¿verdad? Para un gran líder. Pero tengamos en cuenta que estos objetos de oro estaban asociados a la adoración idolátrica. Los ornamentos mencionados en el versículo de Jueces 8:21 en realidad son lunetas, los que tenían los camellos, pues esos artículos se relacionaban a la adoración de la luna. Y comenzó Gedeón entonces a involucrarse y a contaminarse dentro de las bendiciones de Dios. Gedeón hizo un efod, una imagen idólatra, con 19 kilos de oro que recogió. Lo que los madianitas no pudieron hacer mediante la espada, Satanás los consiguió con el oro. Es triste ver, queridos, que el hombre que derribó el altar de Baal ahora crea un ídolo por su cuenta. Es triste, pero la nación entera se olvidó de Dios y adoró al nuevo Dios. Cuando Gedeón murió, la nación volvió de inmediato a adorar a Baal. Escucha cómo termina esta historia. Jueces 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué te parece, hermano? Cuán pronto los corazones pecadores de los seres humanos se olvidan tanto del Señor. Después de recibir tantas bendiciones, volvemos a olvidarnos de Dios y llevamos nuevamente una vida de derroche. Así también, líderes espirituales y grandes servidores de Dios se han echado a perder engañados sutilmente por Satanás, ya sea por las riquezas que Dios mismo provee por las victorias o por deseos mundanos de la carne al involucrarse con mujeres o personas o vicios que no convienen. Estoy seguro que has podido ver algunos ministerios destruirse porque su líder fue embaucado por Satanás. Y podemos volver al principio. Jueces 6:1. Aquí empezamos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián
por 7 años. Hermanos, esta es una gran reflexión. Soy Gedeón. Soy Gedeón. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querida hermana.